Saludos, profes. Hoy vamos a hablar sobre estos lineamientos, sobre las orientaciones para la evaluación, reflexión metacognitiva para el examen del primero y segundo quimestre. Estas diapositivas están basadas en el documento oficial del Ministerio de Educación y hemos elaborado estas diapositivas con el fin de que la información sea más precisa y pueda llegar con más facilidad a todos ustedes. Aclarado esto, entonces vamos a dar inicio a lo que es el contenido del día de hoy. En estos lineamientos se menciona el objetivo principal de proponer sugerencias para el diseño e implementación de actividades evaluativas en el marco de la reflexión crítica sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, estos lineamientos que nos presenta el Ministerio de Educación nos va a brindar diferentes opciones para poder implementar este tipo de evaluación en base a la reflexión crítica relacionado con el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, en la justificación nosotros encontramos algo interesante que ustedes deben conocer. Todos los docentes tenemos que conocer que el Ministerio de Educación ha establecido como fundamental, y observa acá que está con rojo, fundamental, es decir, que no puede faltar que el proceso de evaluación quimestral considere a la reflexión metacognitiva como una forma de evaluación de los aprendizajes. Es decir, a partir de este quimestre, nosotros vamos a añadir, vamos a implementar esta reflexión metacognitiva en todos los procesos evaluativos quimestrales. Acá es específicamente para los exámenes quimestrales del primero y del segundo. Nos dice que en el que se evidencie el nivel de conciencia que el estudiante ha desarrollado sobre lo que aprendió en un determinado periodo. Esa palabra, nivel de conciencia, estas palabras es súper importante y las vamos a ver más adelante. Listo. Tercera parte, la definición de la reflexión metacognitiva, y esto es el corazón de estos lineamientos. Aquí es que nosotros debemos tomar y prestar atención para poder entender de qué se trata esta reflexión metacognitiva, que es en lo que se basa el examen quimestral. Primero, para definirlo, es la capacidad para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que ellos aprenden, hablando de nuestros estudiantes. Y también se puede decir que en base a esto se puede conocer y regular sus propios procesos mentales, ¿sí? Esto, eh, gracias a esta reflexión metacognitiva, el estudiante adquiere un alto nivel de conciencia. Para que se entienda mucho mejor, este proceso de metacognición tiene dos procesos. El conocimiento metacognitivo, que sería la primera parte, la primera etapa, en donde el estudiante reconoce sus conocimientos, dice el conocimiento que una persona tiene frente a una situación. ¿Qué es lo que sabe? Esa es la primera parte de este proceso de metacognición. Y luego la regulación de esa cognición, que es la habilidad de controlar o regular esos recursos que ya tiene para poder aplicarlos, ¿verdad? En diferentes estrategias cognitivas para la solución de un problema. Entonces tenemos dos etapas dentro de este proceso de metacognición, que es lo que nosotros queremos lograr en nuestros estudiantes, que puedan realizar nuestros estudiantes. Ser capaces de identificar lo que saben y también en la segunda etapa, que es la regulación de la cognición, aplicar estos en base a diferentes estrategias cognitivas para poder solucionar problemas. De forma más sencilla, los estudiantes deben ser capaces de responder a la pregunta: ¿qué sé de lo que sé, de lo que he aprendido? ¿Qué realmente sé de lo que me han enseñado? ¿Y cómo puedo utilizar esos conocimientos para la resolución de diferentes problemas, diferentes actividades? Entonces, todo lo que es la metacognición se basa en esta pregunta. El estudiante se pregunta: ¿qué sé de lo que sé? ¿Y cómo puedo utilizar ese conocimiento? Hasta ahí estamos claros. Vamos a continuar. Entonces, dice que la reflexión sobre el aprendizaje se considera a través de preguntas orientadoras. Es decir, ellos van a llegar a la respuesta a esta pregunta que se plantean mediante estos dos procesos que acabamos de mencionar,
el conocimiento metacognitivo como primera etapa, la regulación de la cognición como segunda etapa, van a poder responder esta pregunta, ¿sí? A eso se le llama la reflexión sobre el aprendizaje. Entonces, la metacognición aterriza en la reflexión del estudiante sobre su propio aprendizaje. ¿Cómo logran ellos hacer esta reflexión? Es deber del docente, entonces, plantear estas preguntas orientadoras. ¿Qué hemos aprendido? Por ejemplo, ¿cómo hemos aprendido? ¿Para qué hemos aprendido? ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido? ¿Qué emociones han surgido a lo largo de mi proceso de aprendizaje? Estas preguntas orientadoras, obviamente, hay mucho más. Estos son ejemplos. A través de estas preguntas, los chicos van a poder reflexionar sobre su propio aprendizaje y van a cumplir estas etapas que ya hemos mencionado acerca de la metacognición, que es el objetivo fundamental de la evaluación del primer quimestre, que el estudiante sepa lo que sabe y lo pueda aplicar a través de esta reflexión. ¿Listo? Vamos a seguir. Dice que también se basa en fomentar el pensamiento crítico y creativo. Todo esto tiene el objetivo de que el estudiante pueda desarrollar su pensamiento crítico y su creatividad. ¿Para qué? Para la resolución de diferentes problemas, diferentes actividades de forma interdisciplinar. Eso no tenemos que olvidarnos, lo vamos a ver más adelante también en las recomendaciones. Esta evaluación quimestral está basada en la reflexión metacognitiva. Entonces, acá vamos a tener unos puntos que mencionar que debemos tener claro para poder elaborar esta evaluación quimestral. Por ejemplo, el primer punto que aparece acá es que esta evaluación es un ejercicio individual de reflexión de los aprendizajes. Individual, es decir, el estudiante realiza esta evaluación de forma individual, apoyándose sí en la comunidad educativa, en sus padres, en sus docentes, en sus compañeros, pero el producto, el proyecto que se vaya a realizar se presenta de forma individual. Se iniciará, dice, con actividades primero en esta evaluación, en este proyecto, en estas actividades. Primero iniciamos con una actividad o varias actividades y luego vamos a finalizar con una propuesta de reflexión metacognitiva. Al final vamos a ver un ejemplo para que lo tengamos claro. Pero esta evaluación quimestral basada en la reflexión metacognitiva, repito, primero inicia con actividades y luego realiza esta reflexión metacognitiva en base a las preguntas que hemos mencionado y otros recursos que se van a mencionar también. Luego, también, otro punto importante, como máximo 2 indicadores de evaluación por cada asignatura. No podemos elegir más indicadores porque recuerde que debemos trabajar de forma interdisciplinar, ¿sí? Todos los conocimientos, todos estos indicadores de evaluación deben estar conectados entre sí, entre todas las materias para la elaboración de esta evaluación quimestral que termina siendo un proyecto, un producto de un proyecto, ¿sí? Que es una de las posibilidades que tenemos nosotros para poder elaborar esta evaluación. Vamos a continuar. Más puntos para tener claro sobre esta evaluación quimestral basada en la reflexión metacognitiva. Tenemos actividades, preguntas, rutinas de pensamiento que requieren de los conocimientos adquiridos por los estudiantes para poder resolver estas actividades, ¿sí? Debemos basarnos exclusivamente en estos indicadores que hemos escogido y estos indicadores deben estar basados también en el conocimiento que tienen los chicos para que ellos puedan realizar estas actividades. Vamos a evitar las preguntas estrictamente disciplinares. No vamos a colocar preguntas basadas en conceptos como tal, sino que vamos a buscar la forma de conectar los conocimientos con las demás materias y que los chicos puedan relacionar todo eso de forma crítica, de forma analítica. Luego tenemos como siguiente punto, se incluirán actividades o preguntas que promuevan la reflexión metacognitiva. Nos vuelve a repetir este punto que nosotros decíamos acá, ¿no? Vamos a iniciar con actividades y luego vamos a proponer la reflexión metacognitiva, ¿sí? Entonces tenemos una evaluación quimestral dividida en 2 partes, actividades y reflexión metacognitiva. Listo. Seguimos.
Más puntos para tener en claro sobre esta evaluación quimestral basada en reflexión metacognitiva es que no será extensa, no puede ser extensa. Por eso es que nos piden un mínimo de 2 indicadores de evaluación por materia, ¿no? Para que las actividades a la final se conecten entre sí, que una misma actividad, dentro de una misma actividad esté ese indicador de matemáticas, ese indicador de ciencias, ese indicador de sociales, de lengua, quizás en una misma actividad. No tratar de conectar lo más posible para que esta evaluación no sea extensa. No consistirá en una prueba tradicional. Esto nos deja sumamente claro, es enfático en que nosotros no podemos elaborar una prueba de base estructurada, por ejemplo. No se trata de elaborar un examen como tal. Entonces debemos evitar esto. Permite al estudiante, dice, resolverla en diferentes espacios. Puede ser dentro del aula, en casa, en tiempos distintos, ¿sí? De manera grupal, de manera cooperativa, con la participación de la familia. Es por eso que se menciona más adelante la elaboración de proyectos como actividades interdisciplinares que sirvan como evaluación quimestral basada en reflexión metacognitiva. Listo. Seguimos. ¿Cuáles son los parámetros para esta evaluación? Vamos a conectar los aprendizajes adquiridos. Vuelve a mencionar la interdisciplinariedad, ¿sí? Creo que lo mencionamos bien. También dice que debemos plantear soluciones creativas e innovadoras a las problemáticas establecidas, ¿no? Entonces acá vamos a establecer una problemática. Recuerde que si vamos a elaborar un proyecto, ese proyecto debe estar basado en alguna problemática para poder solucionarlo a través de lo que vamos a realizar, a través del producto que vamos a presentar en ese proyecto. Luego vamos a reconocer la importancia de los proyectos desarrollados y los productos obtenidos. Entonces acá ya nos da una luz con respecto a la elaboración de estas evaluaciones, ¿no? Deben ser proyectos y esos proyectos deben tener un producto. Esto ya no es desconocido para nosotros, esto ya es algo que hemos venido trabajando durante todos estos últimos años, ¿no? Luego vamos a desarrollar la metacognición de manera clara. Nuevamente, nos repite que como parámetro para la elaboración de esta evaluación, primero realizamos actividades que corresponden al proyecto, a la elaboración de los productos, y luego vamos a desarrollar, vamos a tener una parte evidenciada, ¿sí? De manera clara, dice, que se dedica a la metacognición, es decir, a la reflexión propia del estudiante acerca de sus propios aprendizajes. ¿Listo? Continuamos. Entonces, para poder evaluar, una vez que tenemos claro esto, hemos hecho el proyecto, hemos colocado estas dos partes, las actividades y la parte de la reflexión metacognitiva dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestra evaluación quimestral, ¿cómo vamos a evaluar nosotros? Entonces, acá viene la elaboración de una rúbrica de evaluación, donde también acá es importante aclarar que le vamos a dar mayor puntaje a los aspectos relacionados con la metacognición, porque ese es el objetivo del Ministerio de Educación y ese debe ser el objetivo de nosotros como docentes. Darle prioridad a la reflexión del conocimiento, a la reflexión de los aprendizajes de los chicos. Entonces ustedes tienen acá un ejemplo de lo que puede ser el porcentaje de calificación global, ¿no? Como las actividades en las que se evalúan los niveles de logro tiene un 40% y las actividades relacionadas con la reflexión del estudiante tiene un 60% y es superior en cuanto al peso que tiene para evaluar este tipo de actividades que tienen que ver con la metacognición. Continuamos. Entonces, las recomendaciones para elaborar este examen quimestral. Los estudiantes dicen, deben tener claro qué es lo que trabajaron desde cada asignatura, ¿sí? Y esto, una vez que tienen claro también para qué van a utilizar estos conocimientos. Deben decir ellos, nosotros aprendimos tal cosa y con esto nosotros vamos a elaborar este producto, ¿no? El producto de nuestro proyecto. Entonces eso deben tenerlo claro y debe ser reflejado en esta evaluación. También deben evidenciar el enfoque de reflexión metacognitiva. Repito, en la evaluación quimestral debe estar, en ese proyecto que usted realiza como evaluación quimestral, debe estar la parte donde el estudiante coloca su reflexión metacognitiva y esto
va a ser mayormente evaluado, ¿sí? Va a tener un mayor peso al momento de evaluar, mayor puntaje, así como los retos dice aún por alcanzar. Se puede añadir reflexiones, criterios personales sobre las grandes ideas de los proyectos o de las unidades didácticas. Entonces acá nos da también esa sugerencia en donde nosotros o los estudiantes tienen la posibilidad de añadir criterios personales reflexivos sobre estas grandes ideas, que estas grandes ideas son las que nosotros vamos a tomar como referencia para la elaboración de nuestros proyectos, ¿sí? O de las unidades didácticas que hemos elaborado junto con los demás docentes. Muy bien, otra de las recomendaciones está utilizar las rutinas de pensamiento, que son modelos o patrones sencillos de razonamiento. Esto nos va a ayudar a nosotros y vamos a tener que dominar esta situación de las rutinas de pensamiento porque esto ayuda a los chicos a la parte de la reflexión. Acá dentro de los lineamientos hay un link, esperemos poder tener el espacio de tiempo para poder compartir eso con todos ustedes, dar ejemplos diferentes de esta situación. Bueno, pero nosotros debemos incluir estas rutinas de pensamiento para poder hacer que los chicos puedan desarrollar con mayor facilidad esa reflexión. Continuamos y ya para ir finalizando, un ejemplo práctico que está dentro de, de estos lineamientos que nos presentan bastante acertados el Ministerio de Educación para que nosotros socialicemos y para que tengamos claro esta situación de la evaluación trimestral. Acá tenemos la asignatura de lengua y literatura dentro de lo que son la elaboración de los proyectos y la evaluación trimestral como tal. Tenemos claramente acá definido las partes que debe tener una evaluación trimestral, ¿no? Están las actividades en primera instancia, observe usted, literal A, en la asignatura de lengua, ¿no? Estamos hablando de esta asignatura. Obviamente, como es interdisciplinar, esto es solamente una parte, pero esto es para que se lleve la idea clara. Literal A, B y C son actividades referentes a la materia que deben conectarse de forma interdisciplinar con alguna otra materia. Entonces a mí se me ocurre aquí, porque estoy viendo la pera y la piña, que yo puedo conectar eso con ciencias naturales. Estoy viendo acá una especie de poncho, por ejemplo. Yo puedo conectar eso con ciencias sociales y ahí ya tengo 3 materias conectadas, ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos las actividades como primera parte, actividades, ¿verdad? Como primera parte de este proceso evaluativo. Y luego tenemos 2 actividades que no tienen que faltar, que es la metacognición y la autorregulación de los aprendizajes. Recuerde que vimos las etapas al principio, vimos las etapas de esta reflexión metacognitiva, ¿no? Que primero es la metacognición, saber qué es lo que sabe el estudiante, y luego la regulación de esos conocimientos, que es cómo este estudiante puede aplicar los conocimientos para resolver los problemas. Entonces acá tenemos metacognición y autorregulación. Eso debe estar sí o sí dentro de la evaluación trimestral. Entonces acá por eso es que le quería mostrar esto para que usted tenga claro las partes que debe tener nuestra evaluación sí o sí. La parte de las actividades y las 2 etapas de esta reflexión metacognitiva, ¿no? La metacognición como tal, que es reconocer esos aprendizajes, reconocer esos conocimientos, y la autorregulación de los conocimientos en donde el estudiante puede reflexionar sobre lo que aprendió y entender cómo puede aplicar ese conocimiento. Listo. Entonces, hasta ahí, damas y caballeros, quiero agradecer por la atención y recomendar que usted puede suscribirse al canal si todavía no está suscrito. Puede unirse también al grupo exclusivo para docentes, grupo de Telegram. Ahí abajo está el link para que usted acceda allá. Allá estamos compartiendo también diferentes situaciones, estamos ayudándonos entre todos. Y otra situación, usted si desea estas diapositivas que usted tiene acá, que hemos elaborado con mucho cariño para ustedes, ¿sí? Si usted quiere estas diapositivas, usted puede acceder a los miembros del
canal. ¿Sí? Aquí abajito, al lado del botón de suscribirse, está el botón de unirse. ¿Sí? Ahí está el nivel Ser Profe 1, que tiene un valor sumamente ínfimo, muy chiquitito, en donde usted va a poder acceder a este material que nosotros elaboramos acá en el canal. Este y el material que siga apareciendo más adelante y que esté disponible dentro de este canal. Si usted quiere apoyarnos para seguir generando contenido de valor para los docentes, usted puede ser parte de los miembros de este canal dándole clic al botón de unirse y así nos apoya para seguir nosotros con este lindo trabajo, con esta linda labor. Y pues de paso tiene acceso a estos materiales, recursos áulicos, audios, un sinnúmero de situaciones que vamos a ir presentando a lo largo de que vamos haciendo los videos, ¿no? Nada más, damas y caballeros, muchísimas gracias por la atención. Nos vemos la próxima.